¿Cómo están, jóvenes de tercero medio? Bien, esta asignatura es distinta, ¿cierto? Se denomina educación ciudadana o también se denomina formación ciudadana, ¿ya? Ese es el nombre de esta nueva asignatura que va a estar siendo impartida en terceros y cuartos medios. Bien, hoy, la clase de hoy específicamente va a tratar acerca de los antecedentes históricos y los fundamentos de la democracia. Eso es lo que a nosotros nos va a tener ocupado eh, por un pequeño rato, es decir, por una pequeña clase que vamos a desarrollar. Bien, bien, lo primero, cuando hablamos de democracia, ¿cierto? El concepto de democracia, estamos hablando de un sistema político. Eso es, ¿ya? Un sistema político en el cual es posible, ¿cierto? Elegir y ser elegido, ¿ya? Eso es como lo principal, ¿ya? Eh, Se asemeja de alguna forma, ¿cierto? O trata este sistema político de ser relativamente igualitario. Eso es lo que busca. Bien, ahora, eso en términos de concepto, de definición democrática. Bien, ahora, en términos históricos, ¿cierto? El concepto de democracia, epistemológicamente hablando, significa el gobierno del pueblo. Eso significa históricamente. Bien, en términos epistemológicos, el origen de la palabra. Bien, ahora, si nos remontamos a la historia en el concepto, la vamos a encontrar este concepto de democracia por ahí por el siglo VI antes de Cristo, ¿ya? En una ciudad-estado que se denomina Atenas, ¿ya? Tenemos que entender que Grecia en sí es un territorio X relativamente pequeño, no muy grande, y al interior de Grecia existen cerca de 500 polis, ¿ya? Son muchas polis o ciudades-estados. Solamente en una de ellas, que se llama Atenas, se va a dar inicio a este concepto llamado democracia, ¿ya? En Atenas, ¿ya? Un pequeño territorio. Y en ese territorio, que es un pequeño territorio, se va a dar inicio a este concepto. Ahora, ojo, que la democracia ateniense tiene bastante diferencia con lo que hoy día nosotros entendemos como democracia, ¿ya? La democracia en Atenas es sumamente restringida, es sumamente pequeña, reducida. ¿Por qué? Se plantea que en Atenas hay unos 500.000 habitantes, ¿ya? Pero solamente sufragan o votan un 8 o 9%, porque los que sufragan son varones, en primer lugar, libres, que tengan cierto poder económico y que sepan de alguna forma u otra leer, sean relativamente nobles, por lo tanto restringidos. Si se da cuenta, son pocos al final los ciudadanos, ¿ya? Porque se sacan y se restringen a todos los esclavos. Tenemos que entender que en la historia antigua son sociedades sumamente esclavistas y Atenas también. Todos los extranjeros o metecos que se denominan tampoco pueden sufragar. Y ni hablar las mujeres no tienen derecho a sufragar en ese tiempo. Es más, hoy día en el mundo actual, la mujer recién comienza a sufragar en Chile, por ejemplo, realmente en el año 1937, con las elecciones municipales. Comienzan a sufragar por primera vez en 1950, 1952. Por lo tanto, las mujeres y su rol democrático es relativamente actual, 60 años, cuando mucho. Por lo tanto, me tienen que entender que cuando hablamos de democracia ateniense es distinto a la democracia actual, ya donde hay menos restricciones, ¿cierto? Usted con 18 años puede sufragar, puede elegir y es muy importante que sepa por qué le está sufragando, está votando, ¿se fija? Por lo tanto es distinto. Bien. ¿Cómo votaban? Bueno, básicamente en asamblea, ¿cierto? Mano alzada, se les preguntaba sobre una ley, una norma y ellos aprobaban o rechazaban. Ya bastante presencial era la cosa. Posteriormente a eso, viene una civilización que se llama Roma. Y en Roma, si bien es cierto, no es una sociedad democrática en sí. En Roma hay muchas instituciones políticas
en las que se caracteriza de alguna forma la democracia, de alguna forma. Por ejemplo, la república. La república, esta división de los poderes, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial, da cuenta de aquello. Los senadores, por ejemplo, discuten y socializan las normas. ¿Te fijas? Hay un sentido democrático, ¿cierto? Los ediles, etcétera, es decir, los alcaldes. Por lo tanto, eso es un cambio distinto. ¿Bien? Correcto. Dentro de los fundamentos democráticos, ¿cierto? Se encuentra la libertad, la igualdad entre todos los seres humanos, ¿cierto? La separación de los poderes, ¿ya? Produce la idea de contrato social, ¿ya? Luego en la misma Revolución Francesa hay muchos países que adoptan este sistema democrático, ¿ya? Hay muchos que adoptan este régimen democrático, ¿cierto? Posteriormente de 1789. Eso es como la trayectoria histórica de este concepto de democracia, ¿ya? Democrático. Y los fundamentos teóricos de la democracia dictan alrededor de 1700, ¿ya? Con uno de los principales teóricos, por ejemplo, y como aparece en el texto, en los teóricos, en los recursos, encontramos a Thomas Hobbes, es un inglés, ¿cierto? Que habla del contrato social. Él señala que el hombre por naturaleza es malo, ¿ya? Él señala que el hombre vive en sociedad y que intenta de alguna otra forma dañar al otro, es lo que dice Thomas Hobbes, ¿ya? Por lo tanto, para sanear ese tema, para sanear este germen negativo que tiene el ser humano, necesitamos despojarnos, sacar de sí ciertos derechos para entregárselo a otra persona. Ese es el desplome que podríamos decir tiene el ser humano, ¿ya? Y generalmente coincide, según lo que plantea Thomas Hobbes, coincidiría con que llega al poder el rey, ¿ya? Este rey va a tener este derecho que ha sido entregado por el súbdito, qué sé yo, y tiene el derecho entonces de tener más poder. ¿Se fija? Esa es lo que se plantea por parte de Thomas Hobbes, ¿ya? Que es un teórico respecto del concepto. ¿Se fija? Entonces, y si usted lo pone en el mundo actual, claro que de alguna forma tiene razón. Pues nosotros nos despojan de cierto poder, cierto que tenemos, se lo entregamos a alguien que nosotros elegimos, y esa persona responde por las normas que realiza. Ahora mismo, todas las elecciones que tenemos, nosotros nos despojamos de ese poder si vamos a elegir un representante constituyente, por ejemplo, y se lo entregamos a él, y él después va a hacer la constitución, ¿ya? Él nos representa. ¿Se fija? Pero nosotros entregamos parte de nuestros derechos para entregárselo a este constituyente que va a realizar la constitución política en Chile, por ejemplo, la nueva constitución. Hay algo ahí de Thomas Hobbes. Posteriormente, existen otros teóricos, Jean Locke, el señor Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, en el cual Rousseau y en los recursos así lo plantea, que efectivamente él plantea que es el pueblo es el que tiene el poder. ¿Ya? La soberanía, el poder reside en el pueblo y él elige a sus representantes en una república y, ojo con apellido, él habla de república democrática, ¿ya? Por lo tanto, él plantea la separación de los poderes, plantea en el fondo el sufragio universal, etcétera, tal como lo entendemos hoy día. Nosotros hoy día podríamos decir que somos hijos de Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? De Rousseau. ¿Por qué? Porque políticamente y teóricamente nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Bien? Correcto. Entonces, para ir cerrando un poco el círculo, haciendo el cierre de esta clase, nosotros podemos decir entonces que la democracia en sí es un concepto histórico en el cual somos todos iguales y tenemos la posibilidad de elegir y ser elegidos, que ha ido evolucionando hasta nuestros días, ha ido cambiando el concepto democrático en términos teóricos, ¿cierto? Hoy día es muy distinta la concepción de democracia hoy a la democracia que tenían los atenienses o los mismos romanos, e incluso antes de la misma Revolución Francesa. ¿Se fija?
y en torno a los fundamentos teóricos del concepto democrático está dado por distintos teóricos a través de nuestra historia, ¿cierto? Ahí estaba el señor Thomas Hobbes, ahí está el señor Jean Locke, el señor Rousseau, que en el fondo hoy día son los que están mucho más cercanos a este concepto de democracia, ¿se fija? A este concepto democrático, ¿cierto? A estos antecedentes históricos y la fundamentación teórica del concepto democracia. Bien, jóvenes de tercero medio, espero que esto lo ayude, ¿cierto?, a desarrollar nuestro trabajo de mejor forma con esta pequeña clase, esta pequeña pincelada que espero les sirva y sea productiva para ustedes. Jóvenes de tercero medio, un fuerte abrazo, un cariñoso saludo, que les vaya bien y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense, hasta luego.